Vieja, tienes un día para recoger tus cosas y largarte de esta casa. Ya la he vendido. Me quedé paralizada. Tenía la garganta seca y ya no me quedaban lágrimas de tanto llorar por Mateo, mi único hijo. Justo en su funeral, Isabela, mi nuera, acababa de soltar esas palabras con un tono helado, incluso cuando los vecinos de Sevilla todavía no se habían ido del todo. Yo había usado todos mis ahorros de jubilación para ayudarles a comprar esta casa, a cambio de la promesa de Mateo. Mamá, esta será tu casa para siempre. Pero ahora, mi hijo acababa de morir, y la misma esposa a la que él tanto amaba, me estaba echando a la calle. Lo que Isabela no esperaba era el secreto que Mateo había dejado. Un giro inesperado que lo cambiaría todo. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Acompáñame hasta el final de esta dolorosa historia real. Me llamo Elena. Tengo 68 años. Casi toda mi vida la he pasado en esta hermosa ciudad de Sevilla, con sus callejones empedrados y ese olor a azahar que perfuma el aire. Hace 10 años, mi vida dio un giro cuando mi esposo, Javier, falleció de repente por un ataque al corazón. Él era un carpintero experto, de manos cálidas y sonrisa amable. Javier se fue, dejándome sola con Mateo, que entonces tenía poco más de 30 años, y un espacioso piso antiguo en el barrio de Triana que habíamos construido juntos. Después de que Javier muriera, vendí ese piso. Era demasiado grande, demasiado vacío, y cada rincón estaba lleno de recuerdos que me ahogaban. Por esa misma época, Mateo anunció que se casaba con Isabela, una chica de apariencia hermosa y lista que conoció en unas prácticas. Querían comprar una casa decente en el barrio de Los Remedios, donde pudieran empezar su familia. Pero los precios de las viviendas en Sevilla eran desorbitados. Recuerdo perfectamente el día que Mateo, algo tímido, me dijo: «Mamá, hemos visto una casa. Es perfecta. Pero nos falta mucho. Unos 150.000 euros para la entrada». Miré a mi hijo, el único amor que me quedaba. No lo dudé ni un segundo. «Yo os ayudaré», le dije. Usé todo el dinero de la venta del piso de Triana, los 150.000 euros, y se lo di todo. Era todo lo que tenía. El día que firmamos los papeles, Mateo me dio un abrazo enorme. Vi a Isabela mirar de reojo al abogado, con una sonrisa algo tensa. Me preocupé un poco al ver que la escritura de propiedad solo estaba a nombre de Mateo e Isabela. «Mateo», pregunté con cautela, «mi nombre no está ahí». Mateo se rió disipando mis miedos. «Ay, mamá, eres mi madre. Has puesto dinero para nuestra casa. Y vivirás aquí con nosotros. Cuidarás de mis hijos. Por supuesto que esta es tu casa para siempre. ¿No confías en tu hijo?». Su sonrisa sincera apagó todas mis dudas. ¿Cómo podía un hijo engañar a su propia madre? Y así, me mudé a vivir con ellos. Los primeros años fueron un paraíso. Un año después, nació mi nieto, Leo. Él era mi sol. Encontré un nuevo propósito en la vida. Yo no era una vieja viviendo de prestado. Era alguien que contribuía. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para que Mateo llegara a tiempo al banco. Me encargaba de la limpieza. Cuidaba personalmente el jardincito lleno de bugambillas y romero. Cocinaba los guisos tradicionales andaluces que tanto le gustaban a Mateo. Recogía a Leo del colegio, jugaba con él en el parque, le hablaba de su abuelo Javier. Hacía todo eso sin una sola queja. Era mi forma de aportar a mi familia.
Pero entonces todo empezó a cambiar. Comenzó de forma sutil. A Mateo lo ascendieron. Se convirtió en director de sucursal. Ganaba más dinero, pero también tenía que viajar mucho. Cuando Mateo no estaba en casa, Isabela empezó a mostrar su verdadera cara. Empezaron los comentarios sutiles, como pequeños pinchazos. La primera vez fue mientras yo usaba la batidora para hacer gazpacho para el almuerzo. Isabela entró en la cocina, masajeándose las sienes. «Mamá, ¿puedes no usar esa máquina a estas horas? Estoy en una reunión online». Su voz estaba cargada de fastidio. A la semana siguiente, dijo: «Mamá, creo que esta casa se está quedando un poco pequeña para 3 adultos, ¿no crees?». Me quedé helada. ¿Pequeña? ¿En la casa que yo había pagado? Pero por amor a mi hijo y a mi nieto, elegí callarme. Me dije que Isabela solo estaba estresada por el trabajo. Empecé a hacerme pequeña, intentando ser lo más invisible posible en mi propia casa. Dejé de cocinar los platos favoritos de Mateo. «Por favor, mamá», dijo Isabela. «Estamos en el siglo XXI. Estoy harta de tus comidas grasientas y cargadas de ajo. Esta noche pido sushi». Todo llegó a un punto crítico hace unos 6 meses. Mateo estaba de viaje en Barcelona. Isabela me llamó al salón. Tenía una carpeta en la mano. «Mamá», dijo con una dulzura fingida, «sé que nos ayudaste mucho con la casa. Pero mira, he estado haciendo cálculos. Los intereses, el mantenimiento, los impuestos. Realmente, esos 150.000 euros, después de tantos años viviendo aquí gratis, ya se consideran pagados, ¿no?». «¿Gratis?», se me hizo un nudo en la garganta. «He trabajado como una sirvienta en esta casa durante los últimos 9 años». «Oh, no exageres», dijo ella con un gesto de la mano. «Es lo que se supone que hacen las abuelas». Esa noche lloré. Quise llamar a Mateo, contárselo todo. Pero tuve miedo. Miedo de que si hablaba, su pequeña familia se rompería. Miedo de que tuviera que elegir entre su madre y su esposa. Elegí tragarme mi dolor por la felicidad de mi hijo. Ignoré las cartas del banco, a nombre de Mateo, que Isabela escondía apresuradamente cada vez que yo pasaba. Ignoré las llamadas telefónicas que susurraba con alguien. Luego supe que era Gregorio, su hermano, y colgaba de golpe cuando yo aparecía. Fui demasiado ingenua. Confié en la promesa de mi hijo y olvidé que la serpiente estaba durmiendo en mi propia cama. Entonces, una mañana de martes aparentemente normal, mientras regaba los geranios del balcón, llegó esa llamada fatídica. No era la voz de Mateo. Era una voz desconocida del Hospital Virgen del Rocío. «Señora Elena, ¿es usted la madre de Mateo Ruiz?» «Sí, soy yo. Mi hijo... ¿está bien?» «Lamentamos informarle... sufrió un aneurisma cerebral grave mientras trabajaba. Hicimos todo lo que pudimos». El suelo desapareció bajo mis pies. Cuando llegué al hospital, todo había terminado. Mi hijo, mi chico sano de 42 años, se había ido. El funeral fue 3 días después. La iglesia estaba llena de flores y caras conocidas, todos conmocionados por la repentina marcha de alguien tan joven. Yo estaba sentada en primera fila, agarrando la manita de Leo, de 9 años. Intenté ser fuerte por él, mientras mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Observé a Isabela. Llevaba un caro vestido negro de diseñador. Pero durante toda la ceremonia, no derramó ni una lágrima. Sus ojos estaban secos y calculadores. Y fue entonces, cuando el último invitado acababa de irse,
cuando el incienso sobre el ataúd de mi hijo aún no se había disipado, que Isabela se acercó a mí. En el silencio escalofriante de la funeraria, susurró, pero cada palabra fue una puñalada en mi corazón. Bueno, Elena, ni siquiera me llamó mamá. Ahora que Mateo se ha ido, tenemos que ser realistas. La miré sin entender. ¿Realistas, Isabela? Acabamos de enterrarlo. ¿De qué estás hablando? Hablo, dijo mirándome directamente a los ojos, sin emoción alguna, de que tienes exactamente un día para recoger tus cosas y largarte de esta casa. Ya la he vendido. Me quedé muerta. Quería gritar. Quería arañar a esa mujer malvada. ¿Cómo te atreves? Esta es mi casa. Yo pagué... Isabela soltó una carcajada, una risa horrible. ¿Papeles? ¿Dónde está tu nombre? Le diste el dinero a Mateo. Fue un regalo. Ahora él está muerto, y ese regalo ya no vale. La casa está a mi nombre, y quiero empezar una nueva vida en Madrid. Sin ti. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome allí plantada, entre el olor penetrante de los nardos y el dolor fresco de haber perdido a mi hijo. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? ¿Cómo pude estar tan ciega? Había perdido a mi hijo y ahora perdí a mi hogar. Me había convertido en una anciana de 68 años sin techo, con las manos vacías. Pero como dije, Isabela no lo sabía todo. No sabía que, solo 3 meses antes de morir, Mateo parecía cansado y preocupado. Mi hijo se había dado cuenta de algo. Él me había preparado una salida. Mi historia no termina aquí. Esto es solo el comienzo de una pesadilla y el comienzo de una venganza que nunca quise. Antes de continuar con la parte más dramática, si tú también sientes esta indignación como yo y quieres saber cómo se hará justicia, asegúrate de suscribirte al canal. Porque en la próxima parte te contaré sobre la caja secreta que mi hijo dejó. No, vas a creer lo que había dentro. Esa noche no pude dormir. La habitación en la que había vivido durante 9 años, de repente se sentía fría, desconocida. Podía oír a Isabela y a su hermano, Gregorio, hablando animadamente en el salón. Incluso me pareció oír el pop de una botella de cava, un vino espumoso español. Estaban celebrando sobre la tumba de mi hijo. La indignación me revolvía el estómago. Pero, ¿qué podía hacer? Era una anciana de 68 años, sin casa, sin un céntimo en el bolsillo. El miedo al futuro, a tener que dormir en algún albergue de caridad, me estaba ahogando. Me incorporé y encendí la lamparilla de noche. Tenía que irme. No podía quedarme ni un segundo más para soportar esta humillación. Empecé a recoger mis cosas. ¿Qué podía llevarme? ¿Dónde podía meter los 9 años de mi vida en esta casa? Abrí el armario. Mis pertenencias no tenían valor, solo ropa vieja. Lo más valioso para mí eran los recuerdos. Saqué las 4 maletas viejas que había traído del piso de Triana. Metí dentro las fotos de Javier, mi marido. La foto de Mateo graduándose en la universidad, con su sonrisa radiante. Y los primeros garabatos de Leo. Abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí es donde guardaba mis cosas. Y entonces, mi mano se paró al tocar algo duro, forrado de terciopelo. Una pequeña caja de madera. Los recuerdos volvieron de golpe. 3 meses antes, justo antes de ese fatídico viaje de trabajo. Mateo parecía pálido y extrañamente cansado. Yo pensé que era por el estrés del trabajo en el banco. Esa noche, llamó a la puerta de mi habitación. «Mamá», dijo cerrando la puerta suavemente.
Tengo algo que quiero que guardes. Me dio la cajita de madera. No le digas nada a Isabela. A nadie. Guárdala donde solo tú sepas. Algún día podría ser muy importante. Su voz era tan seria que me preocupé. ¿Qué pasa, hijo? Me estás asustando. Mateo solo negó con la cabeza y me abrazó fuerte. No es nada, mamá. Solo quiero asegurarme de que siempre estés a salvo. Te quiero. En ese momento, pensé que era solo un regalo sentimental. La guardé en el cajón y me olvidé de ella. Ahora, en esta noche oscura y desesperada, abrí la caja temblando. Dentro no había joyas. Solo 2 cosas. Una llave de metal fría, del tipo que se usa para una caja de seguridad en un banco. Junto a ella, un pequeño papel con la letra apresurada de Mateo. Caja 247. Banco Santander. Oficina central. Contraseña. Cumpleaños de la abuela. Al lado de la llave había una tarjeta de visita. Ricardo Fuentes, abogado. Y otra nota en el reverso. Si me pasa lo peor, ve al banco a recogerlo primero. Y después busca al señor Fuentes. Confía en él. Mi corazón latía con fuerza. ¿Lo peor? ¿Acaso Mateo lo sabía? ¿Sospechaba de Isabela? Un escalofrío recorrió mi espalda. Su cansancio, su palidez, no era por el trabajo. Justo en ese momento, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Isabela estaba allí, con los brazos cruzados y una mueca de desprecio. Son las 7 de la mañana. ¿Todavía no te has ido? ¿Te pido un taxi? ¿A la estación de autobuses o a un albergue? Apreté con fuerza la llave en mi mano, sintiendo el metal contra mi piel. El miedo desapareció, dejando paso a una rabia fría que nunca supe que tenía. No lo necesito, dije, con una voz tan firme que hasta yo me sorprendí. Me iré por mi cuenta. Bien, y no vuelvas nunca más, dijo con una sonrisa burlona. Arrastré mis 4 maletas hasta el salón. Gregorio, el hermano de Isabela, estaba sentado con los pies sobre la mesa de centro, tomando un té. Me miró con desprecio. No dije nada. Solo tenía un pensamiento. Leo. ¿Dónde está Leo? Pregunté. Está durmiendo. No necesitas despedirte. No quiero que afectes psicológicamente a mi hijo, dijo Isabela. Eres una... Estuve a punto de maldecirla, pero me contuve. Justo cuando abría la puerta principal, una vocecita sonó. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Dónde vas? Leo salió corriendo, despeinado y con los ojos adormilados. Se lanzó y me abrazó las piernas. «No te vayas, abuela. Quédate conmigo». Me arrodillé y abracé su pequeño cuerpo. Las lágrimas volvieron a brotar. «Lo siento, Leo. La abuela tiene que irse». «Leo, entra ahora mismo», gritó Isabela. Se acercó y apartó a Leo de mí de un tirón, tan fuerte que el niño cayó de espaldas al suelo. «¡Mamá!», gritó Leo, llorando de dolor y miedo. «¿Lo ves? Solo traes problemas», me gritó Isabela, señalándome. «¡Lárgate ya!», y cerró la puerta de un portazo en mi cara, dejando dentro el llanto desgarrador de mi nieto. Me quedé en el pasillo, paralizada por unos segundos. El llanto de Leo era como 1000 agujas clavándose en mi corazón. Me sequé las lágrimas. No era momento de derrumbarse. Metí las 4 maletas en el ascensor y bajé al garaje. Mi viejo Seat Ibiza seguía allí. Metí las maletas en el maletero. Me senté en el asiento del conductor.
No tenía dónde ir, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Agarré con fuerza la llave en el bolsillo de mi chaqueta. «Mateo, hijo mío», susurré. «No sé qué descubriste, pero te prometo que encontraré la verdad. Haré justicia por ti». Por primera vez desde que Mateo murió, no me sentía sola. Sentía que mi hijo estaba allí mismo, en el coche conmigo, guiándome el camino. Arranqué el motor, salí del garaje y conduje hacia el centro de Sevilla. Noi con Ganang Santander. Mi viejo Seat Ibiza estaba aparcado en un parking público, a 2 manzanas del Banco Santander, oficina central. Las 4 maletas que contenían mi vida entera seguían en el maletero. No tenía dónde ir, ni a quién llamar. Solo tenía una fría llave de metal en el bolsillo de mi chaqueta. Entré en el vestíbulo del banco. El edificio era imponente. El suelo de mármol hacía que el eco de mis zapatos sonara extraño. Me sentí fuera de lugar, una anciana sin hogar con los ojos hinchados de llorar, perdida en un mundo de riqueza y poder. Respiré hondo, intentando recuperar la compostura, y me acerqué al mostrador. «Buenos días», le dije a la joven empleada. «Yo necesito acceder a una caja de seguridad». La chica me miró, probablemente preguntándose por qué una anciana con mi aspecto desaliñado tendría una caja allí. «Sí, señora. Su identificación y su llave, por favor». Le di mi viejo pasaporte y la llave. Ella tecleó en su ordenador. «Ah, sí, caja 247. ¿Cuál es la contraseña?» «Cumpleaños de la abuela», susurré, mientras una lágrima traicionera se escapaba al recordar a mi madre. «Correcto», dijo la chica, su mirada suavizándose un poco. «Todo coincide. Sígame, por favor». Me guío a través de una gruesa puerta de seguridad hasta una sala fría con paredes de metal. Otro guardia, corpulento y silencioso, usó la llave del banco junto con la mía. Sacó una larga caja de metal, la puso sobre una mesa en un pequeño reservado y cerró la puerta, dejándome sola. El corazón me iba a estallar en el pecho. Temblorosa, levanté la tapa de la caja. Dentro no había mucho. Encima de todo había un sobre marrón grueso. Reconocí la letra de Mateo. «Para mamá». Abrí la carta. «Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que ha pasado lo peor y que ya no estoy ahí para protegerte. Mamá, por favor, perdóname. Fui demasiado ingenuo, demasiado ciego. Empecé a sospechar hace unos 6 meses. Noté a Isabela cambiada. Estaba irritable, reservada, y siempre hablando de dinero. Vi por accidente el extracto de una cuenta bancaria que yo no conocía. Isabela había estado transfiriendo dinero en secreto de nuestra cuenta conjunta a esa cuenta cada mes. Cuando le pregunté, dijo que era un fondo para el futuro. Pero investigué más. La oí hablar por teléfono con Gregorio. Hablaban de gestionar tu inversión. Te llamaban la vieja carga y decían que estaban cansados de esperar. Tuve miedo, mamá. Miedo por ti y miedo de lo que pudieran hacer. No me enfrenté a ella. Fui un cobarde. En lugar de eso, fui a ver a un abogado. En esta caja está todo lo que necesitas. Hay un contrato que firmamos. Demuestra que tus 150.000 euros no fueron un regalo, sino una inversión a cambio del derecho de habitación vitalicio en esa casa. Está certificado ante notario. Y más importante, hice un nuevo testamento. El testamento antiguo que Isabela y yo hicimos cuando nació Leo ha sido anulado. Este nuevo testamento, guardado en el despacho del abogado Fuentes, te deja a ti
el 50% de mi parte de la casa, junto con la mitad de mi seguro de vida. La otra mitad irá a un fondo fiduciario para Leo, que solo podrá tocar cuando cumpla 25 años. Isabela no recibirá ni un céntimo. También he dejado un USB con extractos bancarios, correos electrónicos y algunas grabaciones que conseguí de sus planes. Entrégaselo todo al señor Fuentes. Mamá, siento haberte puesto en esta situación. Te quiero más que a nada. Usa esto para vivir y para proteger a Leo. Te quiere, Mateo. Apoyé la cabeza sobre la fría mesa de metal y rompí a llorar. Pero esta vez no era por desesperación. Era un llanto por el dolor desgarrador de entender lo que mi hijo había estado sufriendo en sus últimos meses. Él lo sabía. Sabía que estaba en peligro. Su cansancio, su palidez, no era por el trabajo. ¿Acaso él fue...? Sacudí ese pensamiento de mi cabeza. Ahora no era el momento de derrumbarse. Levanté el teléfono. Busqué la tarjeta de visita de Ricardo Fuentes. Marqué el número, sorprendida de que mi mano ya no temblaba. Despacho de abogados Fuentes, contestó una voz profesional de mujer. Soy Elena Ruiz, la madre de Mateo Ruiz. Necesito hablar con el señor Fuentes. Un momento, por favor, señora. Menos de 10 segundos después, una voz masculina, cálida pero seria, sonó en la línea. ¿Señora Elena? Gracias a Dios que ha llamado. Soy Ricardo Fuentes. Mateo me dijo que esperara su llamada. ¿Está ahí a salvo? ¿Dónde está? Yo... estoy en el Banco Santander. Acabo de abrir la caja. Bajo ningún concepto vuelva a la casa. ¿Está Isabela allí? Ella me ha echado. Oí a Ricardo Fuentes soltar un pesado suspiro. Bien, en cierto modo es lo mejor. Acaba de cometer un grave error legal. ¿Puede venir a mi despacho ahora mismo? Cancelaré todas mis citas. Media hora después, estaba sentada en el elegante pero acogedor despacho de Ricardo Fuentes. Tendría unos 50 años, con ojos inteligentes y el aspecto cansado de un hombre que ha visto demasiado. No era solo un abogado, era amigo de Mateo. Puse la caja de metal sobre su escritorio. Examinó el contrato, asintiendo. Esto es hierro puro, señora Elena. Derecho de habitación vitalicio. Debidamente notariado. Que Isabela la haya echado de casa es ilegal. Podemos demandarla por daños y perjuicios inmediatamente. Luego, leyó la carta de Mateo. Cuando terminó, tuvo que quitarse las gafas y frotarse el puente de la nariz. Era un buen chico. Se preocupaba más por usted que por él mismo. El USB, dije con voz ronca. ¿Qué hay dentro? El señor Fuentes lo conectó a su ordenador. Lo vimos juntos. Correos electrónicos entre Isabela y Gregorio, discutiendo cómo convencer a Mateo de vender la casa, cómo transferir sus bienes a nombre de ellos. Y entonces, las grabaciones de audio. La voz de Isabela sonó, nítida. No puedo soportarlo más, Gregorio. Esa vieja me mira como si fuera una criminal. Si Mateo no vende, tendremos que pasar al plan B. Se me encogió el corazón. ¿Plan B? ¿Qué era el plan B? Ricardo silenció el audio. Me miró con una mezcla de compasión e ira. Señora Elena, Mateo tenía razón en estar preocupado. No solo planeaban estafarla, estaban conspirando para quitarle todo lo que tenía. Se levantó y empezó a pasear por el despacho. Isabela cree que tiene la sartén por el mango. Piensa que el Antiguo Testamento le dará la casa entera y el dinero del seguro. No sabe nada del Nuevo Testamento. Y ciertamente,
No sabe nada de este contrato. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. Ricardo se detuvo y me miró fijamente. ¿Ahora? Ahora no vamos a hacer nada. Usted se alojará en un hotel seguro que yo le conseguiré. Mañana enviaré una citación oficial a Isabela, solicitando una reunión urgente para la lectura del testamento. Ella pensará que es el día que lo recibe todo. Vendrá. Él sonrió, una sonrisa fría. Y entonces veremos la función. Duidei la bandik chofankektin tiepteo cuocauchuen. 3 días después, estaba sentada en una pequeña sala de reuniones, al lado del despacho principal de Ricardo Fuentes. A través de un espejo unidireccional, podía ver claramente la brillante mesa de caoba y las 2 sillas vacías que esperaban. Mi corazón golpeaba mi pecho, sintiéndome como un pajarito enjaulado. Ricardo lo había organizado así. «Usted necesita oírlo», dijo, con voz firme pero amable. «Pero no necesita enfrentarse a ellos. Hasta el momento adecuado». Llevaba 3 días en el hotel. Los 3 días más largos de mi vida. Había revivido cada momento. El dolor por la pérdida de mi hijo, mezclado con la furia absoluta por el engaño de Isabela. A las 10:05 en punto, la puerta se abrió. Isabela entró, seguida por su hermano, Gregorio. Isabela seguía vistiendo de negro, pero era un vestido de diseñador perfectamente entallado, que realzaba su figura. No llevaba velo. Su rostro estaba perfectamente maquillado, sin rastro de dolor. Parecía más una poderosa mujer de negocios a punto de cerrar un gran trato que una viuda de luto. Gregorio, por el contrario, tenía una expresión arrogante, llevaba un maletín de cuero y miraba alrededor de la oficina como si estuviera valorando cada objeto. ¿Podemos empezar rápido, señor Fuentes? Fue Isabela la primera en hablar. Su voz era cortante, impaciente. Ni siquiera saludó. Tengo muchas cosas que hacer. Ricardo, que ya estaba allí sentado, asintió con calma. Se puso las gafas con una expresión seria, como un juez. Hola, Isabela. Gregorio. Gracias por venir. Estamos aquí hoy para discutir el patrimonio de mi cliente, el señor Mateo Ruiz. Patrimonio, repitió Isabela, torciendo los labios. Es muy simple. Mateo y yo hicimos un testamento conjunto cuando nació Leo. Todo es mío. La casa, los ahorros. El fondo fiduciario de Leo lo administraré yo. Esto es solo una formalidad. Gregorio carraspeó. Exacto. Solo necesitamos que confirme ese testamento para poder tratar con el banco y el seguro. No tenemos mucho tiempo para burocracia. Apreté los puños. Su descaro me daba náuseas. Ricardo sonrió levemente, una sonrisa nada cálida. Entiendo su prisa, pero hay algunas complicaciones legales que aclarar primero. El primer asunto, deslizó un grueso fajo de documentos sobre la mesa, es sobre el estado de residencia en la Casa de los Remedios. Isabela frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Es mi casa. Ya eché a esa vieja. Esa vieja, recalcó Ricardo, es la señora Elena Ruiz, la madre de mi cliente. Y el hecho de que usted la echara, hizo una pausa, fue un acto gravemente ilegal. ¿Qué? Gritó Gregorio. Esto, señaló Ricardo los documentos, es un contrato de derecho de habitación vitalicio. Fue firmado y notariado hace 3 meses. Certifica que la señora Elena contribuyó con 150.000 euros para la casa y, a cambio,
tiene el derecho de vivir allí, por el resto de su vida. Nadie, ni siquiera el propietario, tiene derecho a echarla. Gregorio arrebató el papel y lo leyó por encima. Su rostro pasó de la arrogancia al púrpura. ¿Qué demonios es esto? ¡Es un contrato falso!, siseó Isabela. Ella engañó a Mateo. Lo obligó a firmar cuando estaba enfermo. Eso será muy difícil de probar, señorita, dijo Ricardo, con voz tan monótona como el hielo. Porque Mateo se cuidó de grabar un video, fechado, declarando que estaba en plenas facultades y que firmaba voluntariamente para proteger a su madre. Ese video está en mi poder. Isabela se quedó muda. Pero, continuó Ricardo, ese es solo un asunto menor. Pasemos al tema principal. El testamento. Isabela soltó una risa burlona, intentando recuperar la compostura. El testamento, sí. El testamento conjunto sigue siendo válido. Ella puede quedarse allí, pero tendrá que pagarme el alquiler. Me temo que se equivoca de nuevo, dijo Ricardo. El testamento conjunto que usted posee ha sido anulado. Levantó otro fajo de documentos, sellado solemnemente. Este es el testamento final y legal de Mateo Ruiz, redactado justo después de firmar el contrato de habitación. El silencio llenó la sala. Si antes Isabela estaba enfadada, ahora estaba pálida. Miraba fijamente los documentos como si fueran una serpiente venenosa. Ricardo empezó a leer. Su voz resonó con claridad en la sala. Leyó sobre su nombramiento como albacea en Guitián-Dichuk. Leyó sobre el fondo fiduciario para Leo y que la supervisora de ese fondo sería yo, Elena Ruiz. Isabela dejó escapar un grito ahogado. Entonces Ricardo llegó a la parte principal. Yo, Mateo Ruiz, en plenas facultades, decido legar la totalidad de mi 50% de participación en la Casa de los Remedios a mi madre, la señora Elena Ruiz. Además, el 50% de todas las pólizas de seguro de vida a mi nombre también pertenecerán a mi madre, la señora Elena Ruiz. Ricardo hizo una pausa, mirando directamente a Isabela. El resto, como se ha dicho, irá al fondo fiduciario de Leo, administrado por la señora Elena, hasta que él cumpla 25 años. Su nombre, Isabela, no se menciona. ¡No!, Isabela gritó, un grito salvaje. Se levantó de un salto, golpeando la mesa con ambas manos. «¡Esto es un fraude! ¡Absurdo! Le lavó el cerebro a mi hijo. Esa vieja. Voy a demandar. Los demandaré hasta arruinarlos». Gregorio también se levantó, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. «Apelaremos. El tribunal verá claramente que esto fue coacción. Una madre aprovechándose de su hijo moribundo». «No creo que el tribunal lo vea así», dijo Ricardo, reclinándose con calma en su silla. «Especialmente cuando revisen las pruebas de apoyo que Mateo dejó». «¿Qué pruebas?», preguntó Gregorio. Ricardo sostuvo el pequeño USB negro. Mateo fue muy cuidadoso. Esto contiene los extractos bancarios de sus transferencias secretas desde la cuenta conjunta, Isabela. Contiene los correos electrónicos entre ustedes dos, discutiendo cómo gestionar a la vieja y que la espera era demasiado larga. Y la mejor parte son las grabaciones de audio. A Isabela se le drenó todo el color de la cara. «Mateo sospechaba», dijo Ricardo, así que puso una grabadora en su estudio. Hay pasajes muy interesantes sobre el plan B
Sobre estar cansada de esperar. Creo que la policía estará muy interesada en estas grabaciones, especialmente cuando se combinen con los resultados de la autopsia. «Usted», balbuceó Gregorio, ¿nos está amenazando? «Yo no amenazo», dijo Ricardo. «Solo estoy leyendo un testamento». La voluntad de Mateo era proteger a su madre a toda costa. Y lo hizo muy bien. Fue entonces cuando supe que tenía que salir. Abrí la puerta y entré. Isabela y Gregorio se giraron bruscamente. No se habrían sorprendido más si hubieran visto un fantasma. Isabela me miró. Sus ojos ya no tenían arrogancia, solo odio. Y miedo. Me quedé allí, mirando directamente a la mujer que había pisoteado mi dolor, que había celebrado la muerte de mi hijo. Lo había perdido todo, pero ahora yo estaba de pie, y ella se estaba derrumbando. Sabía que este viaje aún era largo, y que la verdad sobre la muerte de Mateo aún no se había revelado por completo. Pero en ese momento, la justicia Boisesi había comenzado. Gracias por escuchar hasta aquí. Este enfrentamiento es solo el comienzo. Si sigues aquí, acompañándome en este momento de tensión, deja un comentario que diga: «Estoy aquí», para saber que no estoy sola en esta lucha por justicia para mi hijo. La habitación pareció congelarse cuando entré. Isabela me miró, con el rostro desfigurado por una extraña mezcla de odio y miedo. Ya no era la arrogancia de una viuda rica, sino el pánico de un animal acorralado. «Usted», siseó, pero no pudo decir nada más. Gregorio fue el primero en recuperar la compostura. Recogió apresuradamente los documentos de la mesa y los metió en un maletín de cuero. «Esto no ha terminado, Fuentes. Ustedes, la vieja, se arrepentirán. Apelaremos». «Adelante», dijo Ricardo con calma. «Pero le aconsejo que lea bien la ley. Apelar un testamento legal y notariado, acompañado de pruebas de conspiración para cometer fraude, no suele ser una buena estrategia, especialmente cuando esas pruebas están a punto de ser enviadas a la fiscalía». La palabra fiscalía fue como un jarro de agua fría para Gregorio. Se quedó paralizado, miró a Isabela, y luego ambos salieron corriendo de la oficina sin decir una palabra más, como si los persiguiera el diablo. Cuando la puerta se cerró de golpe, me di cuenta de que me temblaban las piernas. Tuve que agarrarme a una silla para no caerme. Ricardo se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lo hizo muy bien, Elena. Ha sido muy valiente». «Yo necesito ir a casa», susurré. «Necesito ver a Leo. Dios mío, Leo. ¿Qué le habrá hecho?» «Había previsto esto», dijo Ricardo. «En cuanto se fueron, llamé a una compañía de seguridad y a un cerrajero. Iremos allí ahora mismo. También solicitaré inmediatamente una orden de protección urgente y la custodia temporal de Leo, basándome en las pruebas de que intentaba huir con los bienes». Una hora después, estaba frente a la puerta de mi casa. La casa de la que me habían echado hacía solo 3 días. El cerrajero había cambiado la cerradura. 2 guardias de seguridad, vestidos de civil, estaban a una distancia discreta. Ricardo me entregó las llaves nuevas. Abrí la puerta temblando. La casa estaba en completo silencio. Un silencio más aterrador que un grito. El caro perfume de Isabela todavía flotaba en el aire. «¿Leo?», llamé, esperando inútilmente que saliera corriendo. Subí corriendo las escaleras y entré de golpe en su habitación. Vacía. La cama estaba intacta, el armario abierto de par en par, y su ropa había desaparecido. Un pequeño coche de juguete yacía volcado en medio del suelo.
Isabela se lo había llevado. Había secuestrado a mi nieto. Volví al salón, sintiendo que me iba a desmayar. Se lo ha llevado Ricardo. Se ha llevado al hijo de Mateo. Ricardo estaba hablando por teléfono con cara de extrema seriedad. Me hizo un gesto para que me sentara. Entendido. Envíemelo de inmediato. Gracias. Colgó, me miró, y su habitual expresión profesional se quebró, revelando una genuina preocupación. Elena, siéntese, por favor. Acabo de hablar con los investigadores, y no es sobre el dinero. Es sobre otra cosa. ¿Qué cosa? Cuando Mateo vino a verme, dijo Ricardo lentamente, no solo estaba preocupado por el dinero. Dijo que se sentía mal, cansado, con dolores de cabeza constantes, mareado. Todos pensamos que era por el estrés. Es verdad, recordé. Le preparé sopa de pollo, pero estaba tan pálido. Debido a la carta y al USB, continuó Ricardo. Usé mis contactos para solicitar un informe toxicológico completo de la autopsia. Solo por si acaso, nunca imaginé... Ricardo, ¿qué está diciendo? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Elena, la muerte de Mateo no fue un accidente. No entendía. Pero el médico dijo que fue un aneurisma cerebral. Dijeron que fue repentino. Cierto, dijo Ricardo, pero hubo una razón para que fuera repentino. Acaban de llegar los resultados de toxicología. Encontraron una gran cantidad, acumulada durante mucho tiempo, de un anticoagulante muy potente en su sistema. Una sustancia que se usa a menudo para... No necesitaba terminar la frase, pero lo hizo. Una que se encuentra comúnmente en el veneno para ratas. Sentí que me faltaba el aire. No, no puede ser. No es suficiente para matar de inmediato, explicó Ricardo, con la voz cargada de ira contenida. Pero administrado en pequeñas dosis diarias, durante meses, debilita las paredes de los vasos sanguíneos, causa microhemorragias, provoca exactamente los síntomas que tenía Mateo. Dolores de cabeza, mareos, fatiga. Y finalmente, con un poco de presión, la arteria cerebral se rompe. Fragmentos de horribles recuerdos me golpearon. Isabela insistiendo siempre en prepararle el café a Mateo por la mañana. «Trabajas tan duro», solía decir. Las veces que Mateo se quejaba de que la comida tenía un sabor extraño. «Debe ser por los cigarrillos», había dicho su hermano, Gregorio. Esas extrañas botellas de multivitaminas que Isabela empezó a comprar. Yo estuve allí. Estuve en esa casa y no vi nada. Estaba viviendo bajo el mismo techo que la persona que, lenta y metódicamente, envenenó a mi hijo, hasta la muerte. Dios mío, sollocé. Un dolor 1000 veces peor que el dolor inicial de perderlo. Esto no fue el destino. Fue un asesinato. Esa vieja es un estorbo. Cansada de esperar. Plan B. Las palabras de la grabación cobraban ahora un significado aterrador y sangriento. Levanté la vista hacia Ricardo, con las lágrimas ya secas, sintiendo solo un vacío helado. No solo me robaron el dinero, dije. Asesinaron a mi hijo. Así es, asintió Ricardo. Y esto ya no es una disputa de herencia, Elena. Es una investigación por asesinato. El teléfono de Ricardo volvió a sonar. Respondió. ¿Fuentes? ¿Qué? ¿Dónde? Me miró, con una mirada aguda como un cuchillo. Acaban de encontrar a Gregorio, dijo. Está en el aeropuerto de Sevilla, intentando coger un vuelo de ida a Marruecos. Y Isabela acaba de usar su tarjeta de crédito
en una gasolinera hace 20 minutos, en la autopista dirección Madrid. Estaba huyendo, y estaba con Leo. Están en la autopista A4, dirección Madrid. Leo está con ella. Las palabras de Ricardo resonaron en el silencioso salón. Por un segundo, no pude respirar. La verdad sobre el asesinato, el envenenamiento, era horrible, pero esta amenaza inmediata, el peligro inminente para mi pequeño nieto, era infinitamente peor. Leo estaba en un coche con una asesina. Ricardo no perdió ni un segundo. Estaba hablando por teléfono, con voz cortante y decisiva, dando órdenes a sus guardaespaldas de fuera, y al mismo tiempo, contactando directamente con un enlace de alto nivel en la comisaría de Sevilla. «Necesito a la Guardia Civil», dijo. «Inmediatamente. Orden de búsqueda nacional. Sospechosa. Isabela García. Cargos de secuestro y sospecha de asesinato en primer grado. Conduce un Audi A4 gris. ¿Cuál es la matrícula, Elena?» ¿La matrícula? Mi cerebro estaba en blanco por el pánico. Corrí al cajón del escritorio donde Mateo guardaba los papeles del coche. Mis manos temblorosas rebuscaron entre los documentos. «Aquí está. 2477 QKL». Ricardo repitió la matrícula al teléfono. «Se mueve por la A4. Dirección norte. Acaba de pasar una gasolinera cerca de Córdoba. No sabemos si va armada, pero está con un niño de 9 años. Prioricen la seguridad del niño». Colgó y se volvió hacia mí. «Van a montar controles. Rastrearán su tarjeta de crédito. La encontrarán, Elena». Yo caminaba de un lado a otro del salón sintiéndome como un animal enjaulado. Cada mueble me recordaba a Mateo. Y ahora mi nieto estaba en peligro. Vi la pequeña chaqueta de Leo todavía colgada en una silla. ¿Cuánta prisa tenía ella? ¿Qué estaría pensando? «¿Qué le va a hacer Ricardo?», susurré, con el peor de mis miedos, atascado en la garganta. «Si ve a la policía, si cree que no tiene salida, ¿le hará daño a Leo?». Ricardo me miró, y en sus ojos no vi falsas garantías. Vi la cruda verdad. Es un animal acorralado, Elena. No podemos saberlo, pero ha elegido llevarse al niño. Eso significa que todavía lo necesita. Quizás como escudo, o quizás es lo único que le queda de humanidad. Debemos esperar lo segundo». Una hora pasó como si fuera un siglo. Cada sirena en la calle me hacía saltar. Le preguntaba a Ricardo si había noticias cada 5 minutos. Finalmente, su teléfono sonó. «Diga, Fuentes». «Bien. Reténganlo». «No, todavía no. La prioridad es el niño». Se volvió hacia mí. «Han atrapado a Gregorio en el aeropuerto. Intentaba coger un vuelo a Tánger. Está detenido». Uno menos. Pero no era el que tenía a mi nieto. «Ricardo», dije, mientras una idea repentina cruzaba mi mente. «Tengo que llamarla». «¿Qué?» «No, Elena. Deje que la policía...». «La policía hará que entre en pánico», interrumpí, el miedo dando paso a una fría determinación. «Está con Leo. Si ve sirenas y coches de policía rodeándola, podrían hacer una locura. Pero yo soy una anciana. Puedo hablar con ella». Ricardo me miró fijamente, evaluando la situación. Finalmente, asintió. «De acuerdo. La policía está rastreando la señal de su teléfono. Sabrán que estamos hablando. Ponga el altavoz». Marcó el número de Isabela. La habitación contuvo la respiración. Sonó. Una vez.
2 veces. «¿Quién es?». La voz de Isabela sonó estridente y distorsionada por el teléfono. De fondo se oía el silbido del viento. Conducía muy rápido. Y el llanto aterrorizado de Leo. «¡Isabela!», dije, intentando mantener la calma en mi voz. «Soy yo, Elena». Un silencio. Luego una risa salvaje y chillona. «La vieja. Todo es culpa suya. Lo ha arruinado todo. Me lo ha quitado todo». «Yo no he quitado nada», dije con firmeza. «Mateo me lo dejó todo a mí. Porque él sabía quién eras, Isabela. Sabía lo que hiciste». «Era un idiota», gritó. Y oí a Leo gritar. «Mamá», al fondo. «Demasiado débil, demasiado blando. Siempre mamá esto, mamá aquello. Yo merecía más. Leo y yo merecíamos una vida». «¿Asesinando a su padre?», rugí, incapaz de contenerme más. «Envenenaste a mi hijo. Tú lo mataste, Isabela». «Fue culpa de Gregorio», chilló en una clara confesión. «Él dijo que sería rápido. Dijo que nadie se enteraría. Solo que se pusiera un poco enfermo. Para que firmara los papeles. Pero se alargaba y se alargaba. Yo no quería. Solo quería ser libre». «Mamá, tengo miedo», gritó Leo llorando. «Quiero ir con la abuela. Para el coche, mamá». Se me rompió el corazón. Respiré hondo. Era hora de terminar. «Isabela, escúchame», dije, lenta y claramente. «El juego ha terminado. Han arrestado a Gregorio en el aeropuerto». Silencio mortal al otro lado. El ruido del viento pareció intensificarse. «Miente», susurró, pero su voz estaba cargada de pánico. «No miento. Está detenido. Y la policía te está rastreando. Saben dónde estás, Isabela. Están montando controles en la autopista más adelante. No tienes escapatoria». «No, no, no», murmuraba como una loca. «Pero te queda una opción», dije rápidamente. «Piensa en Leo. No lo conviertas en una víctima de esto. Es tu hijo. Es mío. Entonces sálvalo. Si sigues conduciendo así, os matarás a los dos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que Leo muera contigo?». Silencio. Solo oí los sollozos ahogados de Isabela. La crueldad había desaparecido, reemplazada solo por la desesperación. «Yo no puedo ir a la cárcel. Eso ya no es una opción», dije. «Tu única opción ahora mismo es salvar a tu hijo. Para el coche en el arcén. Ahora mismo. Apaga el motor y espera a la policía. Es la única manera». Esperé, con el corazón en un puño. Oí el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto, el sonido de sirenas lejanas acercándose, y luego el sollozo desgarrado de Isabela, el llanto de alguien completamente derrotado. «Ha ganado», susurró con la voz rota. «Maldita vieja. Lo ha recuperado todo». La llamada se cortó. Miré a Ricardo. Estaba escuchando su propio teléfono. Asintió lentamente. «La tienen», dijo, con voz profundamente cansada. «A 50 kilómetros de Madrid. Se ha rendido. El niño, Leo, está a salvo. Lo están llevando a la comisaría más cercana». Mis piernas fallaron. Me dejé caer en el sillón favorito de Mateo. La adrenalina se disipó, dejándome temblorosa, agotada, pero viva. Mi nieto estaba a salvo. 2 de la mañana. Había conducido con Ricardo en su coche, recorriendo a toda velocidad la autopista en silencio, solo con el sonido de los limpiaparabrisas contra la débil lluvia de otoño.
Íbamos de camino al cuartel de la Guardia Civil a las afueras de Madrid, donde tenían a Leo. Cuando entré en la fría sala de espera, brillantemente iluminada con luz fluorescente, lo vi. Mi nieto estaba sentado en una silla de plástico naranja, demasiado grande para su pequeño cuerpo. Estaba envuelto en una manta de lana de la policía, y a su lado, una psicóloga le hablaba en voz baja. «Leo», susurré. Levantó la cabeza. Sus ojos, idénticos a los de Mateo, estaban vacíos. No lloraba. No corrió hacia mí. Solo me miró. Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor punzante en mis rodillas. «La abuela está aquí. Mi amor, estoy aquí». Extendí los brazos, y tardó un largo momento antes de que él se inclinara hacia adelante, hundiendo la cabeza en mi hombro. No lloraba, pero su pequeño cuerpo temblaba sin control. Todavía llevaba el pijama que le había comprado, ahora sucio y apestando al humo del cigarrillo del coche de su madre. «Abuela», susurró contra mi cuello, con la voz ronca. «Mamá dijo cosas horribles de papá. Dijo que papá no me quería». Mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. Lo abracé con fuerza, tratando de transmitirle toda la fuerza que me quedaba. «No la escuches, Leo. Nunca la escuches. Tu padre te quería más que a nada en este mundo. Tu padre fue el hombre más valiente que he conocido». Esa noche, después de que Ricardo completara todo el papeleo legal, llevé a Leo de regreso a Sevilla. El tribunal me había concedido la custodia temporal de inmediato, basándose en las pruebas del secuestro y la conspiración para asesinar. Los meses siguientes fueron una neblina de pesadillas. El juicio de Isabela y Gregorio se convirtió en un circo mediático en Andalucía. Lo llamaron el caso de la viuda negra de Sevilla. Tuve que asumir un papel que nunca quise: abuela, madre y testigo estrella de la acusación. Leo comenzó a ir a terapia 3 veces por semana. Se negaba a dormir en su habitación. Tuve que poner un colchón justo al lado de mi cama. Cada noche me despertaban sus gritos sobre el monstruo y el veneno. Me di cuenta de que Isabela le había hecho un daño aún más profundo que a mí. El juicio comenzó una sombría mañana de marzo. Entré en la sala del tribunal. Gregorio, demacrado y pálido después de meses en prisión, me miró con odio. Ya no tenía nada de su arrogancia, pero fue Isabela quien me conmocionó. Había perdido todo su glamour y atractivo. Sentada en el banquillo de los acusados, era solo una mujer devastada, con el pelo apagado y los ojos hundidos. El fiscal presentó un caso irrefutable. Tenían los resultados de toxicología, que probaban que Mateo fue envenenado lentamente con warfarina, un anticoagulante presente en el veneno para ratas, durante 6 meses. Tenían las transacciones bancarias que demostraban que Gregorio había recibido dinero de Isabela. Tenían el USB, con los correos electrónicos de la conspiración, y tenían la confesión de Isabela, grabada durante su frenética llamada telefónica en la autopista. Pero el giro más grande fue cuando Isabela, enfrentada a pruebas incontestables, decidió hacer una última cosa para salvarse a sí misma. Aceptó testificar contra su hermano. Su abogado había llegado a un acuerdo. A cambio de una sentencia reducida, contaría toda la verdad. Y lo hizo. Se puso en el estrado, con voz temblorosa pero clara, y relató cómo Gregorio tuvo la idea de ayudar a Mateo a jubilarse antes de tiempo. Cómo él dijo que había una droga irrastreable que haría parecer que Mateo sufría un ataque al corazón natural. Cómo ella, al principio,
Puso el veneno en el café de Mateo. Pero luego no pude seguir, sollozó. Empezó a quejarse de dolores de cabeza. Me asusté, pero Gregorio dijo que era demasiado tarde. Dijo que si me detenía, le diría a Mateo que yo había estado robando dinero. Él hizo el resto con sus propias manos. ¡Él es el monstruo! Gregorio se volvió loco, gritando desde el banquillo, llamando a su hermana traidora y víbora. La seguridad del tribunal tuvo que reducirlo. Su teatro había terminado devorándose el uno al otro. Luego fue mi turno. Cuando subí al estrado solo miré al jurado. Les hablé de mi hijo, de su sonrisa, de cómo había confiado en su esposa, de la pequeña caja de madera, de cómo intentó protegerme incluso mientras moría. El día de la sentencia. La sala estaba abarrotada. Gregorio Davis, culpable de asesinato en primer grado, con conspiración y premeditación. Sentencia. Prisión permanente revisable. Isabela García, culpable de complicidad en asesinato en primer grado, homicidio involuntario y secuestro de menores. Gracias a su cooperación, sentencia. 25 años de prisión. 25 años. El número resonó en mis oídos. Cuando Leo tuviera 34 años, la misma edad que tenía su padre cuando perdió sus primeros años, su madre saldría de la cárcel. Isabela se desplomó en su silla, sollozando sin alma. A Gregorio se lo llevaron a rastras, todavía gritando maldiciones. Ricardo y yo salimos del juzgado, rodeados por un bosque de cámaras y micrófonos. Protegí a Leo, que me esperaba en una sala contigua. Pero, ¿qué sentía yo en ese momento? No era alegría, no era victoria, solo un vacío infinito y agotador. Se había hecho justicia en el papel, pero eso no me devolvería a mi hijo. No borraría las pesadillas de mi nieto. Habíamos ganado. Pero lo habíamos perdido todo. Si me has acompañado hasta este momento, si tú también sientes la injusticia y el dolor por el que pasó mi familia, te pido una cosa. Dale a me gustas a este video. Y más importante, compártelo con tus amigos y familiares. Mi historia es una advertencia. A veces, el peor enemigo no está lejos, sino sentado a nuestra mesa, sonriéndonos. Comparte, para que la gente sepa que siempre debemos estar alerta y proteger a quienes amamos. La justicia, pronto me di cuenta, no es una meta que trae la paz. Es solo una parada en el camino. Después de que se cerraron las puertas del tribunal, después de que la multitud de periodistas encontró una nueva tragedia que seguir, Leo y yo volvimos a la casa de Sevilla. El silencio que enfrentamos entonces fue más pesado que los gritos del juicio. Habíamos ganado. Recuperamos la casa, la propiedad en la que había invertido mi sudor y mi dinero. Pero ahora, la casa era una trampa de recuerdos. Cada rincón de la cocina me daba escalofríos. Cada sonido de la cafetera me hacía saltar. Leo fue el más afectado. Ya no gritaba por la noche. Pasó a un silencio aterrador y observador. Empezó a tenerle miedo a la comida. La primera vez que cociné el cocido que a Mateo le encantaba, se quedó mirando fijamente el plato de sopa, con la mano que sostenía la cuchara temblando. «Abuela», susurró, «¿esto es seguro?» Esa pregunta, ¿es seguro?, se convirtió en su obsesión. Isabela no solo mató a mi hijo, envenenó la inocencia de mi nieto, sembrando el miedo en el lugar más básico del amor, una comida familiar. Lo miré, un niño flaco de 9 años con ojos demasiado viejos, y me encogió el corazón. La psicóloga de Leo,
una mujer amable llamada Sofía, me lo explicó. Señora Elena, Leo ha vivido la traición definitiva. Su madre, quien debía protegerlo, fue la fuente del peligro. Ahora, él necesita recuperar el poder. Necesita sentir que puede controlar su entorno. Y así lo hicimos. Empecé a llevar a Leo al supermercado conmigo. ¿Qué quieres cenar esta noche? Elige tú, le dije. Tímidamente, cogió una caja de pasta y un bote de salsa de tomate. Esa noche, dejé que él mismo abriera el bote, que él mismo echara la pasta en el agua hirviendo. Por primera vez en semanas, lo vi comer sin inspeccionar, sin preguntar. Pero el mayor problema era la propia casa. Todo tenía la marca de Isabela, el caro sofá de cuero blanco que compró con el dinero de Mateo. Cada objeto decorativo, frío y sin alma. Un domingo por la mañana me desperté y tomé una decisión. Llamé a Ricardo Fuentes. Necesito su ayuda, le dije. Quiero vender todos los muebles. Al día siguiente llamé a una organización benéfica local. Vinieron y se lo llevaron todo. El sofá, la mesa de centro de cristal, la cafetera cara que siempre detesté. Incluso quité las pesadas cortinas que ella ya había elegido. Esa noche, Leo y yo pusimos unos colchones en el suelo del salón. La habitación estaba extrañamente vacía. Nuestras voces hacían eco al hablar, pero ya no se sentía amenazante. «Es como acampar, abuela», dijo Leo, y oí un toque de diversión en su voz. «Sí, mi amor, estamos de acampada», sonreí, sintiendo que me había quitado un peso de encima. La semana siguiente, usé parte del dinero del seguro de Mateo, dinero que nunca quise tocar, y nos fuimos de compras. No compramos cosas caras. Compramos un sofá de tela de un color amarillo cálido, el color del sol de Sevilla. Compramos una mesa de comedor de roble rústico, como la que solía tener Javier. Pintamos juntos las paredes de la cocina. Reemplazamos el frío gris industrial de Isabela por un suave verde oliva. Dejé que Leo, cuando nadie miraba, pintara a escondidas pequeños soles en una esquina. Era nuestro secreto. Y en el patio trasero, donde Isabela solía quejarse de que la tierra manchaba las baldosas, Leo y yo empezamos un proyecto. Encontré las viejas herramientas de jardinería de Javier en el cobertizo. Arrancamos las malas hierbas, removimos la tierra seca. «¿Qué vamos a plantar, abuela?», preguntó Leo, con las manos llenas de tierra, sudando. Lo miré a él y miré el trozo de tierra. «Vamos a plantar un limonero», dije, «como el que había en Triana y al que tu padre se subía». No estábamos solo reconstruyendo una casa. Estábamos reconstruyendo un hogar. Ladrillo a ladrillo, árbol a árbol, comida segura, comida segura. Era un trabajo lento y doloroso, pero era nuestro trabajo. Pasaron 4 años. Nuestro pequeño jardín era ahora diferente. El limonero que Leo y yo plantamos aquel día, que empezó como una rama débil y temblorosa, ahora extendía sus ramas con fuerza. Esta mañana nos dio nuestro primer limón dorado y brillante. Leo es ahora un adolescente de 13 años, alto, y sus ojos han vuelto a sonreír. Sigue yendo a terapia, pero ya no 3 veces por semana, sino solo de vez en cuando siente que lo necesita. Las pesadillas se han vuelto escasas. Ricardo Fuentes, el abogado de aquellos años, se ha convertido en un querido amigo de la familia. Viene casi todos los domingos, trae una caja de churros y juega al ajedrez con Leo. Se ha convertido en una figura de tío, un amigo en quien el niño confía.
Hemos creado una nueva familia, una familia remendada con pedazos rotos, pero increíblemente fuerte. La semana pasada llegó una carta de la prisión. Era de Isabela. Se la di a Leo. Miró el sello, la letra temblorosa de su madre. No la abrió. Simplemente la dejó sobre la mesa. «Para luego, abuela», dijo, con la voz ya más grave. «Hoy hace un buen día. No quiero estropearlo». Y supe que mi nieto estaba bien. Ya no era una víctima controlada por el pasado. Habían aprendido a elegir su presente. Esta tarde, mientras Leo y yo nos sentábamos bajo la sombra del limonero, recogió el primer limón y me lo dio. Ya no me preguntó si era seguro. Con confianza, exprimió el limón en un vaso de agua para los dos. Miré a mi nieto, miré a Ricardo que sonreía, y miré la casa, ahora pintada de un amarillo cálido. Perdí a mi hijo. Esa es una cicatriz que nunca sanará. Pero Mateo hizo algo extraordinario. Incluso muerto, me salvó y salvó a su hijo. Nos dio una segunda oportunidad. Y ustedes, mis espectadores, al igual que Ricardo, han estado conmigo durante todo este viaje. Quiero darles mi más profundo agradecimiento a todos ustedes. Gracias por acompañar mi historia, por escuchar, por indignarse y por esperar conmigo. En los días más oscuros, cuando pensaba que estaba sola, fue su apoyo, sus comentarios, lo que me dio fuerzas. Mi historia es solo una de las muchas historias de verdad y traición que existen. Si ha tocado sus corazones, si creen en el poder de la justicia y en la resiliencia del amor, les pido que continúen apoyando nuestro canal. Ayúdenme suscribiéndose y presionando el icono de la campana de notificación justo al lado. De esa manera, no se perderá ninguna historia futura. Seguiremos trayendo historias reales, profundas y que invitan a la reflexión. Gracias. Hasta la próxima.